Bueno, y como les decía, estamos con Santiago Kovadlov. Santiago, querido, ¿Cómo estás, Carlos? bienvenido. Muchas gracias, muy contento de acompañarte. Gracias a vos. Te voy a contar o te voy a exponer dos ideas y a partir de ahí me gustaría escucharte sobre este problema. Alfonsín solía decir que la política debe ocuparse del futuro y la justicia del pasado. Que cuando la política se empieza a dedicar al pasado, estamos en problemas. Un autor que escribió un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Elogio de la historia en tiempos de memoria, que se llama Santo Juliá, un gran historiador español, dice, en realidad, la política nunca se dedica al pasado. Cuando los políticos se meten con el pasado, lo que quieren es manipular el presente a través de esa especie de rodeo hacia el pasado. A nosotros el pasado nos ocupa, pareciera que demasiado, ¿no? Pero no sé en qué calidad nos ocupa. Ahí está, ese es el punto. Yo te diría que a los argentinos el pasado no nos interesa porque no es una fuente de aprendizaje. Yo supongo que tener pasado significa haber capitalizado la experiencia acumulada a lo largo del tiempo de eso que llamamos pasado. Es lo que en el orden personal llamamos una persona con experiencia, no repite errores, tiene errores nuevos. Entonces, nosotros no nos ocupamos del pasado, somos el pasado en tanto no aprendemos de las posibilidades que nos brinda de no ser reiterativos. Cuando uno aprende del pasado, solo lo hace en la medida en que venga desde el futuro, es decir, desde un proyecto que eluda la posibilidad de repetir. Hoy creo que la Argentina está enfrentada a dos conceptos del pasado. Uno que lo entiende como fuente de aprendizaje y está tratando de generar alternativas democrático-republicanas con enormes dificultades, y otro que está persuadido de que el pasado no alecciona sobre el error y que por lo tanto es necesario insistir en la idea del que el porvenir es lo que ya pasó. Vamos a mirar un tape de algo que ocurrió el viernes. Ajá. A ver, señor En director. esta plaza recordamos las luchas en los ingenios azucareros, las ligas agrarias, el cordobazo, el rosariazo y las comisiones internas en las fábricas. El movimiento sindical, estudiantil y popular, la militancia en las organizaciones del peronismo revolucionario, la UES, Montoneros, FAP, Sacerdotes por el Tercer Mundo y FAL, la tradición guevarista del PRT, Ejército Revolucionario del Pueblo, y las tradiciones socialistas y comunistas, Partido Comunista, Vanguardia Comunista, PCR y PST. ¿Qué ¿A qué te nota? suena? Y esa jovencita es vieja, porque tiene un pensamiento senil. Es esencialmente el eco de lo sucedido en una persona que debe rondar los 30 años o acercarse a los 40. Este es el problema de fondo. Un A país... ver, detengámonos un poquito ahí. ¿Estamos ante un fenómeno de radicalización o de ignorancia? ¿O ambas cosas? Yo te diría que es una complementación perfecta entre la ignorancia, que implica desconocer el desafío que nos hace el presente, y la radicalización, que tiene siempre una característica, que es afirmar que lo que ha sucedido en verdad aún debe seguir sucediendo, para que de verdad tenga lugar la política. La política entonces no aparece como un espacio de convergencia entre quienes difieren, sino como un espacio de exclusión, es decir, de segregación, porque en la Argentina no estamos echando a los inmigrantes, estamos echando a la experiencia, es decir, a lo que podríamos haber aprendido. Es una forma en que se da entre nosotros un fenómeno que hoy lo vemos internacionalmente en muchos países, ¿no es cierto? La política como exclusión. Sí, sí, yo creo que entre nosotros lo que está excluido es la política, si por política entendemos lo que antes decíamos, una fuente de aprendizajes que eluda la repetición y una posibilidad de interlocución con aquel que no es como yo. Pero acá la diferencia aparece como un peligro.
Y por lo tanto, la uniformidad vuelve a ser la garantía de que no va a reinar el pensamiento, sino el fanatismo y la repetición. Frente a este cuadro de una sociedad con dos proyectos tan distintos y con dos formas de ejercer la vida pública tan distintas, Macri planteó que uno de los tres objetivos de su gobierno es la unidad de los argentinos. ¿Es una especie de ingenuidad? ¿Cómo pensás ese objetivo, si es que es un objetivo realizable en este contexto que estamos describiendo? Yo diría que es un objetivo imprescindible. Que sea realizable o no, depende. Desde lo que acabamos de oír, es un objetivo prescindible, porque no se trata de unir, sino justamente de segregar. Desde el lado de la aspiración de Macri, yo creo que es una meta. Es decir, encaminarse hacia allí no significa redimir al pueblo de la desunión mediante una integración plena. Esto es imposible. Pobreza cero, lo mismo. Lo mismo. Un país unido es un país que tiene un espacio de debate donde es posible la convivencia. Ese es un país unido. No se trata de que pensemos lo mismo, se trata de que convengamos en qué orden es posible diferir, y esto se llama la ley. En el campo de los principios que garanticen la convivencia, vamos a estar unidos. Fuera del campo que garantiza la convivencia, no hay unidad posible. ¿Cómo ves al gobierno de Macri hoy? Te voy a hacer una pregunta más concreta. Si hubiera que decir por qué alguien debería defender a ese gobierno, ¿qué mérito tiene? ¿Es susceptible de ser defendido? ¿Es un gobierno que merece? Yo estoy persuadido de que es un gobierno que merece ser defendido porque intenta apartar a la cultura política de la repetición, es decir, de la redundancia de los errores pasados. A tal punto lo intenta que desde una oposición intransigente como la que describías en tu editorial, se trata de presentarlo como pasado, que es un error enorme. Como una regresión. Eso es una vuelta atrás, y no puede ser de ninguna manera caracterizado como un desafío. Porque si Macri es un desafío al pasado, entendido como regresión, entonces hay que pensar con otras categorías desde la oposición para caracterizarlo. Si de veras estuviéramos en una democracia consolidada, esa tendencia representada por la regresión radicalizada, ¿qué le diría a Macri para combatirlo o para luchar contra él? Que no está haciendo bien lo que hace, no que debe hacer otra cosa, sino que aprenda a hacer muy bien lo que está diciendo, porque entonces la exigencia vendría desde el sistema y no desde afuera del sistema. Me parece a mí que una buena oposición es la que le diga a Macri que debe saber más para hacer mejor lo que quiere. ¿Cómo ves hoy el debate educativo? ¿Qué ideas te inspira lo que estás viendo en todo el debate que tiene que ver además con los paros, con el sueldo de los maestros? Yo te diría que a mí me interesa mucho preguntarme si es posible aprender en la Argentina, para seguir en la línea del razonamiento que veníamos desarrollando. ¿Qué lugar ocupa el aprendizaje? Parece que el aprendizaje no ocupa ningún lugar tampoco en el plano de la educación pública, porque se trata fundamentalmente de elegir entre la escuela entendida como un espacio para que los niños puedan encontrar albergue, lo cual está muy bien desde que se brinde lo otro, que es conocimiento, y maestros que no debaten el problema del conocimiento ante los desafíos del siglo. ¿Qué maestros necesitamos? Los que justamente tengan ante sí la necesidad de formar ciudadanos venideros. ¿Ese problema dónde está? ¿Se soluciona con mejores sueldos? Yo creo que los mejores sueldos hay que tratar de brindarlos. Pero ¿se soluciona el problema del conocimiento con mejores sueldos? ¿O se soluciona con capacitación y contemporaneidad, sentido del presente? Un maestro tiene que ser enormemente sensible a lo que le pide el porvenir. Si vamos hacia una civilización donde la robotización implica menos empleo, ¿qué haremos con la gente? Es un tema educativo, cultural y político. Necesitamos que esto se debata, pero mientras nosotros sigamos discutiendo cuestiones que tienen que ver con la supervivencia, estamos discutiendo una cuestión que es esta: durar, no existir. Existir es desarrollarse
en dirección a lo venidero y desde una idea del porvenir. Vos decías recién las escuelas entendidas como albergue, casi exclusivamente como albergue, tanto que cuando se dice, bueno, tantos días de paro va a hacer que la gente se enoje porque no pueden mandar a los chicos al colegio como un lugar, como una guardería, no tanto por los días de clase perdidos en términos de conocimiento. Demostró en las estadísticas que en los últimos 10 años cantidad de chicos dejaron la escuela pública. Hay un éxodo de la escuela pública hacia la escuela privada, aún en la escuela privada más modesta, digamos, los colegios parroquiales, solo para tener más días de clases. Y eso da la impresión de que está modificando enormemente la caracterización que nosotros tenemos de la sociedad argentina, tal cual la llevamos en nuestra cabeza. Completamente, porque si este es un país que se estructuró a partir de la escuela pública y por lo tanto un espacio de convergencia donde las diferencias se eliminaban, la pérdida de significación cívica de la escuela, transformada ahora en un espacio de resistencia contra el hambre y el vacío de lo que podríamos llamar la integración social, muestra que la Argentina no tiene un proyecto en el plano educativo. La palabra secundaria, es decir, son secundarios, nunca tuvo tanta realidad como hoy. Son secundarios. Los estudiantes son secundarios porque los maestros, me parece a mí, han perdido sentido de su función al verse obligados a la supervivencia que mina su vocación. Última pregunta. Hiciste un viaje. Sí, hice un viaje. Que tiene que ver también por otra vía con todo este tema del pasado y de nuestra forma de mirar el pasado y de relacionarnos con hice un viaje extraordinario, tenés razón y cierto. El 26 de enero estuve en Malvinas. Por supuesto que llegar allí es enfrentarse a muchas emociones contradictorias. Desde los soldados argentinos que están sepultados allí, hasta la posibilidad de advertir que cuando decimos con fundamento jurídico y hasta geográfico-territorial que las Malvinas son nuestras, lo complejo es el son nuestras, porque si fuéramos una nación verdaderamente vertebrada, sólida y constituida, la reivindicación de lo que es nuestro remitiría a un sujeto que pide. Pero nosotros aún no somos nosotros, somos fragmentos de una entidad nacional en disputa, pugnando por el poder antes que por la ley, queriendo concebir el poder fundamentalmente como aquello que se ejerce contra otro. Entonces son nuestras, cuando uno está allí, duele doblemente, porque en los hechos uno está en un trozo de Inglaterra, y desde el punto de vista del derecho nos falta el sujeto político que dé sustento a esa reivindicación desde algo más que una proclama nacionalista. Me parece que me fui de allí con una pregunta: ¿quiénes somos? ¿Seguís con esa pregunta? Sí, sigo con esa pregunta, porque ¿quiénes somos? Quiere decir, ¿queremos constituirnos o ya estamos constituidos en función de un modelo pasado que lo único que puede hacer es alzar la voz para poder reivindicar lo que merece entidad republicana y no la tiene? Santiago, muchísimas gracias. Gracias a vos.